La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida ocupada, pero internamente desorientada. Cumple horarios, alcanza objetivos externos, sigue caminos socialmente aceptados. Y aún así siente una forma silenciosa de vacío. No es un vacío emocional evidente, sino una falta de dirección interior. Viktor Frankl comprendió que este malestar no hace de la ausencia de éxito, sino de la ausencia de sentido. En este recorrido profundo, descubrirás cómo entrenar la mente para encontrar propósito real, claridad psicológica y disciplina interna, integrando los principios de Frankl con la psicología moderna, la neurociencia y las sabidurías filosóficas universales. El ser humano moderno fue entrenado para pensar que el propósito de la vida es algo que se alcanza en el futuro, un objetivo, una conquista, una condición ideal que, una vez lograda, finalmente traerá satisfacción y plenitud. Viktor Frankl observó que esta creencia, lejos de fortalecer la mente, la debilita. Cuando el sentido se proyecta únicamente hacia adelante, la conciencia se fragmenta, la atención se dispersa, y la vida se convierte en una espera constante. La mente queda atrapada en la ilusión de que la plenitud siempre está en otro momento. Frankl comprendió que el sentido auténtico no funciona como una meta, sino como una orientación interna. No es algo que se persigue, sino algo que se percibe cuando la conciencia está entrenada para responder a la vida con presencia y responsabilidad. Esta idea desafía profundamente la lógica contemporánea del rendimiento, pero está sólidamente respaldada por la psicología cognitiva. Hoy se sabe que el cerebro humano no necesita únicamente recompensas futuras para funcionar bien, necesita coherencia, significado y dirección en el presente. Desde la neurociencia, este principio se confirma cuando observamos cómo el sistema dopaminérgico responde no solo a la obtención de logros, sino a la percepción de progreso con sentido. Cuando una persona siente que sus acciones están alineadas con un valor interno, el cerebro regula mejor el estrés, aumenta la capacidad de foco y fortalece la estabilidad emocional. El propósito, entonces, no es un estímulo externo, sino un organizador interno de la conducta. Frankl afirmaba que cada situación contiene un significado potencial, y que la tarea del ser humano no es inventarlo, sino descubrirlo. Esta postura exige una mente disciplinada, capaz de observar la realidad, sin distorsionarla con expectativas irreales. Aquí aparece una metáfora clave. La conciencia funciona como una brújula, no como un mapa. No indica todos los detalles del camino, pero señala una dirección clara, incluso en terrenos inciertos. Las tradiciones filosóficas clásicas coincidieron en esta comprensión. Para los estoicos, la vida buena no dependía de controlar el mundo, sino de alinear la mente con principios internos sólidos. En las filosofías orientales, se hablaba de vivir en consonancia con la naturaleza de las cosas, sin resistencia innecesaria. Frankl integró esta sabiduría ancestral en un lenguaje psicológico moderno, mostrando que el sentido emerge cuando la persona deja de exigirle algo a la vida y comienza a preguntarse qué le está pidiendo la vida a ella. En términos prácticos, este principio se aplica cuando el individuo deja de obsesionarse con grandes respuestas y comienza a actuar con coherencia en lo inmediato. Realizar una tarea con atención plena, asumir una responsabilidad con integridad, sostener una decisión alineada con valores internos. Estas acciones, aunque simples, reentrenan la mente para percibir sentido, donde antes solo había rutina o desgaste. Esta forma de vivir fortalece la disciplina interna porque reduce la dependencia de motivación externa. La persona ya no necesita estímulos constantes para avanzar, encuentra estabilidad en la claridad de su dirección interior. El propósito deja de ser una carga psicológica y se convierte en una fuente silenciosa de fortaleza. Quédate hasta el final para comprender cómo aplicar este principio de forma consciente. Cuando la mente deja de buscar desesperadamente respuestas futuras, comienza a escuchar con claridad la dirección que siempre estuvo presente. Cuando se habla de propósito, muchas personas lo asocian inmediatamente con elecciones externas, carrera, relaciones, logros, reconocimiento. Viktor Frankl, sin embargo, llevó la reflexión a un nivel mucho más profundo. Para él, el verdadero propósito no podía sostenerse si la persona no desarrollaba primero libertad interior, no una libertad superficial, entendida como ausencia de límites, sino una capacidad psicológica sofisticada,
la habilidad de elegir conscientemente la actitud frente a cualquier circunstancia. Frankl observó que incluso cuando el entorno elimina casi todas las opciones externas, la mente humana conserva un espacio interno de decisión. Ese espacio es sutil, pero decisivo. Es el lugar donde se define si la persona se convierte en prisionera de las circunstancias o en autora de su respuesta. Desde una perspectiva psicológica moderna, este concepto coincide con lo que hoy se conoce como metacognición, la capacidad de observar los propios pensamientos, emociones e impulsos, sin quedar automáticamente dominado por ellos. La neurociencia confirma que esta libertad interior no es una abstracción filosófica, sino una función cerebral concreta. La corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la toma de decisiones y la regulación emocional, permite crear una distancia entre estímulo y respuesta. Cuando esta área está entrenada, la persona no reacciona de forma impulsiva, sino que responde con mayor claridad y coherencia. Viktor Frankl intuía este mecanismo mucho antes de que la ciencia pudiera medirlo. Aquí aparece una metáfora esencial. La mente no es el mar agitado por las olas de las emociones, sino el faro que permanece firme, observando el movimiento sin perder su posición. La libertad interior no elimina las emociones difíciles, pero impide que ellas dicten el rumbo de la vida. Esta comprensión transforma radicalmente la relación con el sufrimiento. El dolor deja de ser un enemigo absoluto y se convierte en una experiencia que puede ser integrada con dignidad. Desde la sabiduría filosófica universal, esta idea atraviesa culturas y épocas. Los estoicos hablaban de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Las tradiciones contemplativas enseñaban a observar la mente sin identificarse completamente con ella. Frankl tomó estos principios atemporales y los articuló en un lenguaje psicológico claro. El ser humano siempre conserva la libertad de elegir su actitud, y en esa elección se define su propósito. En la vida cotidiana, esta libertad interior suele pasar desapercibida, porque la mente está acostumbrada a reaccionar de forma automática. La prisa, la sobreestimulación y la presión externa debilitan la conciencia. Por eso, desarrollar propósito requiere entrenar la atención. La persona comienza a notar sus patrones mentales, a identificar pensamientos repetitivos y a cuestionar interpretaciones que antes aceptaba sin reflexión. Este proceso no es rápido, pero es profundamente transformador. Aplicar este principio de forma práctica implica introducir pequeñas pausas conscientes en el día, antes de responder, antes de decidir, antes de juzgar. En ese espacio breve, la persona recupera su libertad interior. No se trata de controlar todo, sino de no ser controlado internamente por impulsos momentáneos. Esta disciplina mental fortalece la claridad, reduce la ansiedad y genera una sensación de estabilidad que no depende de condiciones externas. Cuando la libertad interior se consolida, el propósito deja de ser frágil, ya no se derrumba ante la frustración y se distorsiona por la comparación constante. La persona comprende que su valor no está determinado por resultados inmediatos, sino por la calidad de sus decisiones internas. Esto genera una forma de confianza silenciosa, profunda y duradera. Viktor Frankl enseñó que el ser humano no está completamente determinado por su historia, su entorno o sus emociones. Siempre existe un margen de libertad, y es precisamente en ese margen donde el propósito auténtico se manifiesta, no como una respuesta grandiosa, sino como una dirección firme que orienta cada acción, incluso en medio de la incertidumbre. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en elegir con claridad quién decide ser frente a lo que ocurre. Hablar de propósitos y no hablar de responsabilidad es crear una ilusión psicológica. Viktor Frankl fue claro y preciso en este punto. El sentido de la vida no se descubre en ideas abstractas ni en reflexiones aisladas, sino en la forma concreta en que una persona responde a las demandas de cada situación. La responsabilidad, en su visión, no es una carga moral impuesta desde fuera, sino la consecuencia natural de una conciencia despierta. Allí donde hay claridad interior, surge inevitablemente la pregunta silenciosa: ¿qué espera la vida de mí en este momento? Esta formulación cambia por completo la relación entre el individuo y su existencia. En lugar de colocarse como centro pasivo, que espera ser satisfecho, la persona se posiciona como agente activo, capaz de responder con coherencia. Desde la psicología moderna, este cambio de perspectiva está directamente relacionado con el desarrollo de locus de control interno,
un factor ampliamente estudiado y asociado a mayor resiliencia, estabilidad emocional y sentido sostenido. Cuando el cerebro percibe que las acciones propias tienen significado, se fortalece la motivación a largo plazo. La neurociencia aporta una validación contundente a este principio. Estudios sobre formación de hábitos y toma de decisiones muestran que la conducta se vuelve más consistente cuando está vinculada a valores internos claros, y no solo a recompensas externas. El sistema nervioso regula mejor el estrés cuando existe una narrativa interna de responsabilidad consciente. No se trata de culpa ni autoexigencia extrema, sino de dirección. El cerebro humano necesita sentir que sus esfuerzos responden a algo que trasciende la gratificación inmediata. Frankl observó que muchas personas se desorientan no porque sufran demasiado, sino porque no saben qué hacer con lo que viven. La falta de responsabilidad interior genera una forma sutil de vacío, la sensación de que la vida ocurre sin participación consciente. La responsabilidad, en cambio, devuelve a la persona al centro de su experiencia. Cada decisión, por pequeña que parezca, se convierte en una afirmación de sentido. Desde una perspectiva filosófica universal, la responsabilidad ha sido entendida como una expresión de madurez. En la ética clásica, vivir bien implicaba actuar de acuerdo con principios, incluso cuando no había garantías externas. Las tradiciones contemplativas enseñaban que la verdadera libertad se manifiesta cuando la acción nace de la conciencia y no del impulso. Viktor Frankl integró estas ideas en una formulación psicológica accesible. El ser humano es responsable de actualizar el sentido potencial que cada situación contiene. Una metáfora útil para comprender este proceso es la del escultor. La vida entrega el material, a veces duro, a veces irregular. La responsabilidad es el acto consciente de dar forma a ese material, sabiendo que no todo se puede elegir, pero sí cómo se trabaja con lo que se recibe. Esta actitud transforma la percepción del esfuerzo. El trabajo interno deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de identidad. En la práctica cotidiana, aplicar este principio implica abandonar la espera pasiva de motivación y asumir compromisos claros, aunque sean modestos. Cumplir una tarea con atención, sostener una decisión coherente, mantener una palabra dada. Estas acciones, repetidas con constancia, reeducan la mente. La disciplina interna se fortalece no por rigidez, sino por sentido. El propósito se vuelve visible en la forma de actuar, no en grandes declaraciones. Este enfoque también protege contra la dispersión mental tan común en la actualidad. Cuando la persona sabe por qué hace lo que hace, disminuye la necesidad de compararse constantemente y se reduce la dependencia de validación externa. La responsabilidad interior actúa como un eje organizador de la conducta. La atención se vuelve más estable, las decisiones más claras y la energía mental mejor distribuida. Viktor Frankl insistía en que la vida no promete comodidad, pero sí ofrece oportunidades constantes de responder con dignidad. En esa respuesta, se construye el propósito real, no como un concepto, sino como una práctica diaria. La persona que asume responsabilidad consciente no necesita certezas absolutas. Le basta con claridad suficiente para dar el siguiente paso con integridad. Este canal existe para quienes buscan entrenar la mente con ideas prácticas y profundas. El sentido no se encuentra pensando más, sino respondiendo mejor a lo que la vida presenta. Uno de los puntos más incomprendidos del pensamiento de Viktor Frankl es su visión del sufrimiento. Con frecuencia, este tema se interpreta de forma superficial, como si se tratara de aceptar pasivamente el dolor o de encontrar un lado positivo forzado a toda experiencia difícil. Frankl proponía algo mucho más preciso y psicológico. El sufrimiento, cuando no puede ser evitado, se convierte en un espacio donde la conciencia humana puede profundizar, madurar y reorganizar su sentido interno. No es el sufrimiento en sí lo que transforma, sino la postura mental frente a él. Desde la psicología contemporánea, esta idea se conecta con el concepto de reestructuración cognitiva. El cerebro humano posee la capacidad de reinterpretar experiencias adversas y otorgarles un marco de significado que reduce el impacto desorganizador del dolor. La neurociencia ha demostrado que, cuando una persona logra integrar una experiencia difícil dentro de una narrativa coherente, disminuye la activación crónica del sistema de estrés y aumenta la sensación de control interno. Viktor Frankl intuía este mecanismo mucho antes de que pudiera ser observado a nivel neuronal. Una metáfora esclarecedora
es la del fuego y el metal. El fuego no tiene intención de moldear, pero cuando el metal se expone a él con la estructura adecuada, puede adquirir una forma más resistente y precisa. El sufrimiento actúa de manera similar, no es deseable ni buscado, pero cuando la conciencia está entrenada, puede convertirse en un proceso de refinamiento interno. La clave no está en glorificar el dolor, sino en evitar que destruya la coherencia psicológica. Las sabidurías filosóficas universales han señalado durante siglos que la vida incluye inevitablemente experiencias de pérdida, incertidumbre y esfuerzo. El problema surge cuando la mente interpreta estas experiencias como señales de fracaso personal o injusticia absoluta. Frankl observó que esta interpretación debilita al individuo, mientras que una lectura más profunda, centrada en la dignidad de la respuesta, fortalece la identidad. El propósito, en este contexto, no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en atravesarlo, sin perder la dirección interior. En términos neuropsicológicos, la capacidad de encontrar sentido en la dificultad activa circuitos asociados a la resiliencia. El cerebro aprende que no todas las experiencias negativas representan una amenaza permanente. Esta reinterpretación consciente reduce la evitación, fortalece la tolerancia emocional y permite mantener claridad mental, incluso en contextos adversos. La mente deja de luchar contra la realidad y comienza a trabajar con ella. Aplicar este principio de forma práctica requiere honestidad interna. No se trata de negar el dolor ni de minimizarlo, sino de observarlo con atención y preguntarse qué actitud preserva mejor la integridad personal. A veces, esa actitud será la paciencia. Otras veces, la firmeza. En ocasiones, el silencio. Esta flexibilidad consciente es una forma avanzada de disciplina interna. La persona deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder desde valores profundos. Frankl afirmaba que el ser humano puede ser privado de casi todo, excepto de la libertad de asumir una actitud frente a lo que le ocurre. Esa actitud, sostenida en el tiempo, se convierte en un acto de significado. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque la respuesta consciente reafirma la dignidad humana. En este sentido, el propósito no desaparece en la dificultad, se vuelve más visible. Desde una perspectiva existencial, este enfoque evita dos extremos perjudiciales: la victimización constante y la negación emocional. Ambos debilitan la mente. La transformación consciente ocurre cuando la persona reconoce la dificultad sin identificarse completamente con ella. La experiencia se integra, no se convierte en identidad. Esta distinción es fundamental para la salud psicológica a largo plazo. En la vida cotidiana, esto se refleja en pequeñas decisiones internas: elegir no amargarse, no endurecerse, no perder sensibilidad, mantener la capacidad de reflexión, incluso cuando la situación es compleja. Estas elecciones silenciosas construyen un carácter estable y una claridad mental que no depende de circunstancias ideales. El propósito se manifiesta como una forma de estar en el mundo, no como una promesa futura. Viktor Frankl enseñó que el sentido de la vida no se mide por la ausencia de dificultad, sino por la profundidad de la respuesta humana frente a ella. Cuando la mente comprende esto, el sufrimiento deja de ser un punto final y se convierte en un espacio de conciencia ampliada. La madurez psicológica no consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perder la coherencia interior. A medida que se avanza en la comprensión profunda del pensamiento de Viktor Frankl, se vuelve evidente que el propósito de la vida no es una revelación repentina, ni una respuesta definitiva que se obtiene una sola vez. Es, ante todo, una práctica continua, un ejercicio diario de conciencia, claridad y disciplina interior. Esta visión contrasta con la idea moderna de que el propósito debe sentirse siempre intenso, inspirador o emocionalmente elevado. Frankl proponía algo más sobrio y, precisamente por eso, más estable. El sentido se construye en la forma en que se vive cada día. Desde la psicología moderna, esta perspectiva se alinea con lo que se conoce como identidad basada en procesos, y no en estados emocionales. El cerebro humano busca coherencia más que intensidad. La neurociencia ha demostrado que la estabilidad mental a largo plazo no proviene de picos constantes de motivación, sino de hábitos cognitivos consistentes, alineados con valores internos claros. Cuando la persona entiende su propósito como una dirección sostenida, el sistema nervioso se regula con mayor eficiencia. Frankl sostenía que el sentido
no depende de cómo nos sentimos, sino de cómo actuamos cuando las emociones fluctúan. Esta afirmación es crucial. Muchas personas abandonan su dirección interna porque esperan sentirse motivadas para actuar. Sin embargo, la evidencia psicológica muestra lo contrario. La acción coherente precede a la motivación duradera. La disciplina interna no es rigidez, sino fidelidad a una dirección elegida conscientemente. Una metáfora útil para comprender este principio es la del timón de un barco. El propósito no elimina las tormentas, ni garantiza mares tranquilos, pero mantiene una orientación clara, incluso cuando la visibilidad es baja. La persona con propósito no necesita entender todo el trayecto, le basta con corregir el rumbo una y otra vez, con atención y constancia. Esta práctica diaria fortalece la identidad psicológica y reduce la sensación de vacío existencial. Las sabidurías filosóficas universales han insistido en esta idea durante siglos. Vivir bien no significa vivir sin dificultades, sino vivir con coherencia interna. La espiritualidad no religiosa, entendida como profundidad de conciencia, apunta al mismo núcleo: actuar con presencia, responsabilidad y alineación entre pensamiento, palabra y acción. Frankl tradujo esta sabiduría en términos psicológicos claros, accesibles y aplicables. En la vida cotidiana, el propósito como práctica se manifiesta en elecciones simples pero decisivas. Levantarse y cumplir una responsabilidad, incluso cuando no hay entusiasmo. Decir la verdad con respeto. Mantener una rutina que fortalece la mente en lugar de debilitarla. Proteger la atención de la dispersión constante. Estas acciones, repetidas en el tiempo, construyen una sensación profunda de dirección interior. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene un lugar dentro de una narrativa coherente. La neurociencia del hábito confirma que el cerebro se adapta a lo que se practica con regularidad. Cuando una persona vive de acuerdo con su propósito, incluso en pequeños gestos, refuerza circuitos neuronales asociados a la autodirección, el autocontrol y la claridad mental. El propósito deja de ser una idea abstracta y se convierte en una estructura interna que organiza la experiencia. Viktor Frankl nunca prometió felicidad constante. Lo que ofreció fue algo más sólido: la posibilidad de vivir con dignidad, sentido y claridad, independientemente de las circunstancias. El propósito, en su visión, no protege de la vida, pero permite atravesarla sin perderse. Es una forma de presencia consciente que transforma la manera de pensar, decidir y actuar. Cuando la persona comprende que el sentido no se espera, sino que se practica, la ansiedad por respuestas finales disminuye. La mente se vuelve más sobria, más estable y más enfocada. El propósito deja de ser una pregunta angustiante y se convierte en una forma de vivir. Y esa forma de vivir, sostenida en el tiempo, es lo que verdaderamente transforma la experiencia humana. Si este contenido te aportó claridad, continúa con el siguiente video y profundiza más. El verdadero propósito no se anuncia con ruido. Se revela en la coherencia silenciosa de una vida vivida con conciencia.